La doble o triple excepcionalidad no es la excepción en los adultos evaluados tarde. La mayoría de los adultos que descubren sus altas capacidades tarde no llegan a la evaluación porque todo les fue demasiado bien. Llegan porque algo lleva años rompiéndose por dentro. Porque existe una sensación persistente de desajuste. Una impresión difícil de verbalizar. La sensación de vivir con un cerebro extremadamente potente para algunas cosas y extrañamente frágil para otras. Pueden comprender sistemas complejos en minutos. Detectar incoherencias que otros no ven. Aprender de manera extremadamente rápida cuando existe interés real. Relacionar ideas lejanas entre sí. Tener intuiciones intelectuales muy avanzadas. Y aún así sentirse incapaces de sostener tareas cotidianas simples. Ahí aparece una de las contradicciones más desconcertantes de la doble excepcionalidad, la coexistencia entre capacidades cognitivas muy elevadas y dificultades funcionales reales. No aparentes. No exageradas. No imaginarias. Reales. Y cuanto más tarda una persona en ser evaluada, más probable es que exista una estructura neurocognitiva compleja detrás de esa demora. No porque todo el mundo tenga algo, sino porque las arquitecturas cognitivas heterogéneas son mucho más difíciles de detectar. El problema es que durante décadas se difundió una visión extremadamente simplificada de las altas capacidades. La idea del niño brillante. Ya el alumno excelente. De la persona naturalmente exitosa. Del individuo que destaca de forma visible y constante. Pero muchos adultos identificados tarde no encajan en absoluto en ese modelo. Sus trayectorias están llenas de contradicciones. Momentos de rendimiento extraordinarios seguidos de colapsos. Capacidad intelectual muy superior coexistiendo con agotamiento crónico. Lucidez extrema mezclada con caos ejecutivo. Sensibilidad emocional intensa combinada con hipercontrol racional. Y cuando una persona vive así durante años, empieza a desarrollar una interpretación muy dura de sí misma. No entiendo qué me pasa. Sé que puedo hacer mucho más. No soy realmente inteligente. Algo está mal en mí. La doble o triple excepcionalidad suele esconderse precisamente detrás de esas frases. No detrás del éxito lineal, sino detrás de la incoherencia persistente. La idea del superdotado evidente distorsionó profundamente la comprensión de las altas capacidades. Durante mucho tiempo, la representación social de las altas capacidades estuvo basada en perfiles extremadamente visibles. Niños precoces. Excelente rendimiento académico. Facilidad constante. Intereses intelectuales avanzados. Éxito escolar evidente. Rapidez verbal impresionante. Capacidad de adaptación relativamente buena. Ese modelo existe. Pero el problema es que se convirtió en el modelo dominante. Y cuando un modelo se vuelve dominante, todo lo que no encaja dentro de él empieza a volverse invisible. Eso tuvo consecuencias enormes. Muchísimas personas crecieron sin ser detectadas porque no parecían lo suficientemente coherentes como para ser consideradas altas capacidades. Eran demasiado distraídas. Demasiado sensibles. Demasiado caóticas. Demasiado ansiosas. Demasiado irregulares. Demasiado agotables. Demasiado diferentes socialmente. Y entonces ocurrió algo paradójico, las dificultades llamaban más la atención que las capacidades. En algunos casos, las personas eran vistas únicamente a través de sus problemas. El niño distraído. La adolescente emocionalmente intensa. El alumno que podría rendir mucho más. La persona brillante pero desorganizada. El adulto extremadamente inteligente que no logra estabilizarse. Durante años, muchos profesionales interpretaban estas trayectorias como falta de esfuerzo, inmadurez, problemas emocionales aislados o simple inconsistencia. Pero en numerosos casos existía otra realidad. Una arquitectura neurocognitiva profundamente heterogénea. Y cuanto más heterogéneo es un perfil, más difícil resulta identificarlo usando modelos rígidos. Ese es uno de los grandes problemas históricos de la detección de altas capacidades. Se buscaba coherencia donde muchas veces existía complejidad. La doble excepcionalidad frecuentemente genera invisibilidad clínica. Existe una intuición aparentemente lógica. Si una persona tiene altas capacidades y además otra neurodivergencia, entonces ambas deberían notarse más. Pero la realidad suele funcionar de forma mucho más paradójica. Las neurodivergencias pueden compensarse parcialmente entre sí. Y cuando eso ocurre,
el perfil se vuelve confuso. Por ejemplo, una inteligencia fluida elevada puede permitir desarrollar estrategias compensatorias extremadamente sofisticadas frente al TDA. La persona improvisa rápido. Aprende bajo presión. Encuentra soluciones de último minuto. Relaciona información con enorme velocidad. Puede producir resultados brillantes en situaciones límite. Desde fuera, eso puede ocultar completamente las dificultades ejecutivas. La persona parece funcional. Pero el costo interno puede ser enorme. Ansiedad constante. Agotamiento mental. Sensación de vivir en emergencia permanente. Dependencia de la presión para activarse. Ciclos de hiperfoco y colapso. Algo parecido ocurre con el autismo. Muchos adultos con autismo y altas capacidades desarrollan sistemas avanzados de análisis social. Observan patrones. Memorizan códigos. Estudian comportamientos. Construyen máscaras sociales complejas. Aprenden qué expresiones usar. Qué tono adoptar. Cómo parecer naturales. Desde fuera, pueden parecer socialmente adaptados. Desde dentro, muchas veces existe hipervigilancia constante. La interacción no siempre es intuitiva. A veces es analítica. Y eso consume enormes cantidades de energía cognitiva. Con la dislexia ocurre otro fenómeno frecuente. Las altas capacidades pueden permitir inferir palabras por contexto, compensar dificultades lectoras mediante razonamiento avanzado y ocultar parcialmente las dificultades durante años. La persona aprende a sobrevivir intelectualmente. Pero no necesariamente sin sufrimiento. Muchos adultos con doble excepcionalidad pasan años funcionando mediante compensaciones invisibles. Y como esas compensaciones producen resultados aparentemente aceptables, el sufrimiento queda minimizado o ignorado. Eso explica algo importante: la doble excepcionalidad muchas veces no produce visibilidad. Produce invisibilidad sofisticada. La inteligencia elevada no elimina las dificultades neurodivergentes. Este es uno de los malentendidos más destructivos alrededor de las altas capacidades. Existe la idea implícita de que una inteligencia elevada debería resolverlo todo. Si alguien realmente es inteligente, entonces debería organizarse bien, adaptarse bien, regularse bien, trabajar de forma estable, gestionar emociones correctamente, tener éxito constante. Pero el cerebro humano no funciona como un único bloque uniforme. Las funciones cognitivas no son idénticas entre sí. Una persona puede tener razonamiento abstracto excepcional, al mismo tiempo, dificultades ejecutivas importantes. Puede tener enorme velocidad conceptual y baja tolerancia sensorial. Puede poseer creatividad extraordinaria y problemas severos de regulación atencional. La inteligencia elevada no elimina automáticamente otras diferencias neurocognitivas. A veces incluso las vuelve más difíciles de detectar. Porque la persona compensa. Y la compensación genera una ilusión peligrosa: parece que todo está bien. Hasta que deja de estarlo. Muchas personas con doble excepcionalidad sobreviven durante años gracias a mecanismos compensatorios extremadamente costosos. Perfeccionismo. Sobrepreparación. Control excesivo. Hipervigilancia. Autoexigencia extrema. Análisis constante. Camuflaje social. Racionalización permanente. Desde fuera puede verse como alto funcionamiento. Desde dentro puede sentirse como supervivencia cognitiva. Y cuando el entorno solo observa el resultado visible, el costo interno queda completamente ignorado. Eso produce una forma particular de sufrimiento: la invalidez invisible. Porque la persona escucha constantemente: pero si eres muy inteligente. Pero si puedes hacerlo. Pero si cuando quieres rindes increíble. Y justamente ahí aparece la fractura psicológica. La capacidad existe. Pero el costo para acceder a ella puede ser desproporcionado. Muchos adultos identificados tarde llegan después del agotamiento, no antes. Esto no es anecdótico. Es extremadamente frecuente. Durante años, muchas personas sostienen un funcionamiento aparentemente estable gracias a mecanismos compensatorios intensos. Pero esos mecanismos consumen energía mental constantemente. La persona analiza todo. Controla todo. Anticipa todo. Sobreadapta su conducta. Se obliga a funcionar. Se exige más que los demás. Compensa dificultades invisibles mediante esfuerzo cognitivo continuo. Eso puede mantenerse durante mucho tiempo.
especialmente en personas con inteligencia fluida elevada, pero no indefinidamente. Porque el cerebro no funciona fuera de las leyes biológicas. La sobrecompensación crónica tiene consecuencias. Fatiga cognitiva. Burnout. Desregulación emocional. Pérdida de motivación. Sensación de vacío. Dificultades funcionales crecientes. Colapsos ejecutivos. Sensación de fragmentación interna. Y entonces aparece una pregunta profundamente desconcertante. ¿Cómo puedo comprender tanto y sostener tan poco? Esa pregunta es central en muchísimos adultos con doble excepcionalidad. Porque durante años interpretaron sus dificultades como fallos morales. Falta de disciplina. Falta de voluntad. Falta de madurez. Falta de esfuerzo. Cuando en realidad muchas veces existía un cerebro funcionando bajo sobrecarga crónica. Ese cambio de interpretación puede modificar completamente la lectura de una vida entera. La triple excepcionalidad probablemente es mucho más frecuente de lo que se creía. Todavía existe la tendencia a pensar las neurodivergencias de forma aislada, como categorías separadas y relativamente puras. Pero la realidad clínica es mucho más compleja. Muchas personas no presentan una única diferencia neurocognitiva. Presentan combinaciones. Y esas combinaciones generan arquitecturas mentales extremadamente particulares. Por ejemplo, altas capacidades y trae autismo. Ese perfil puede producir una experiencia interna profundamente contradictoria. El TRA impulsa búsqueda de novedad. El autismo puede necesitar predictibilidad. Las altas capacidades aceleran el pensamiento conceptual. El resultado puede sentirse como una tensión permanente entre exploración y necesidad de control. Otro ejemplo frecuente. Altas capacidades y dislexia y TRA. La persona puede tener pensamiento abstracto extraordinario, creatividad conceptual muy elevada y enormes dificultades para sostener tareas secuenciales repetitivas. Desde fuera parece inconsistencia. Desde dentro puede sentirse como fricción neurocognitiva constante. Lo importante es entender algo fundamental. Las neurodivergencias no simplemente se suman. Interactúan dinámicamente. A veces se compensan. A veces se intensifican. A veces generan perfiles extremadamente difíciles de clasificar. Y cuanto más complejo es el perfil, más probable es que la persona pase años sin encontrar una explicación integradora. Eso produce una experiencia psicológica muy particular. Sentirse imposible de entender. Incluso para uno mismo. La inteligencia fluida elevada puede retrasar el diagnóstico durante décadas. Este punto cambia completamente la forma de entender la evaluación tardía. Muchas personas no fueron identificadas antes precisamente porque eran muy inteligentes. La inteligencia fluida elevada permite construir estrategias compensatorias sofisticadas a enorme velocidad. La persona detecta patrones rápidamente. Aprende códigos implícitos. Improvisa soluciones. Encuentra atajos cognitivos. Memoriza estructuras complejas. Predice expectativas sociales. Desarrolla sistemas propios de funcionamiento. Eso puede ocultar dificultades reales durante muchísimo tiempo. Especialmente en contextos estructurados como la escuela o la universidad. Porque esos entornos suelen recompensar aprendizaje rápido, capacidad conceptual, memoria, razonamiento abstracto, comprensión verbal. Pero la vida adulta exige otras funciones. Sostener rutinas. Administrar energía. Gestionar burocracia.